Mi hijo no me miró ni una sola vez. Se sentó junto a su madre en esa sala del tribunal vistiendo una sudadera gris que le compré el invierno pasado, mirando al suelo como si yo fuera un extraño. Quizás peor que un extraño. El señor Grayson ha mostrado comportamiento violento durante meses, dijo mi exesposa con calma. Mi hijo le tiene miedo a él. ¿Miedo? Esa palabra se quedó en mi cabeza más tiempo que cualquier otra cosa. Mantuve mi rostro inmóvil. No reaccioné. Ni siquiera miré al juez porque algo ya se sentía mal. No emocionalmente mal, sino mal planeado. Mi nombre es Derek Holloway. Tengo 43 años. Trabajé 15 años haciendo trabajo eléctrico comercial antes de que mi espalda fallara. Nunca tuve un récord. Nunca escondí a nadie. Ni siquiera pasé una noche en la cárcel. Pero esa mañana, estaba sentada en el tribunal de familia mientras mi hijo de 16 años se negaba a encontrar mis ojos. El juez le preguntó a Ethan si quería hablar. Tragó saliva con fuerza primero, luego dijo en voz baja, «Ya no me siento seguro cerca de él». Algo en la sala cambió después de eso. Incluso mi abogado parecía nervioso. Pero la voz de Ethan no sonaba natural para mí. Sonaba memorizada, cuidadosa, como si alguien la hubiera practicado con él. Y fue entonces cuando recordé la llamada telefónica que escuché accidentalmente 6 noches antes. 6 noches antes, Ethan dejó su teléfono en mi camioneta. Eso solo ya era inusual. Los adolescentes protegen sus teléfonos como bóvedas bancarias, especialmente Ethan. Pero acabábamos de terminar de cenar después de su práctica de béisbol y él entró corriendo sin él. Lo noté vibrando en el asiento del pasajero mientras estaba sentado en la entrada de la casa. Normalmente no lo tocaría, pero la pantalla se iluminó con el nombre de su madre, Clare. Luego apareció otro mensaje debajo. No le digas que hablamos de lo del martes todavía. No debería haberlo notado. Me dije a mí mismo que lo ignorara. Casi lo hice. Entonces el teléfono sonó. No era una llamada normal. FaceTime audio. Clare otra vez. Lo contesté porque pensé que podría haber pasado algo. En el segundo en que contesté, escuché a mi exesposa susurrando antes de que se diera cuenta de que no era Ethan. Solo recuerda lo que practicamos. No cambies los detalles esta vez. El silencio llegó inmediatamente después de eso. Luego colgó. Sin explicación. Nada. En ese momento, me quedé allí en la entrada de la casa tratando de convencerme a mí mismo de que significaba algo inofensivo. Tal vez preparación para el tribunal, tal vez cosas de custodia. Clare y yo habíamos estado peleando durante meses por los horarios después de que ella se volvió a casar. Pero algo sobre su tono se quedó conmigo. Controlado. Y ahora, sentado en el tribunal mientras mi hijo repetía frases que sonaban ensayadas, esa llamada empezó a sentirse mucho más importante. La pelea por la custodia empezó pequeña. Al menos eso fue lo que pensé en ese entonces. Clare quería que Ethan cambiara de escuela después de que ella se mudó al otro lado de las líneas del condado con su nuevo esposo, Brent. Ethan no quería dejar a su equipo de béisbol, a sus amigos, ni su trabajo de medio tiempo en la tienda de artículos deportivos. El juez acordó mantener el arreglo actual como temporal. Fue entonces cuando todo entre Clare y yo cambió. Antes de eso, apenas hablábamos a menos que involucrara a Ethan. Después de la audiencia, de repente cada conversación se volvió tensa. Corta, cuidadosa. Luego Ethan también empezó a actuar diferente. Dejó de contestar mis llamadas de inmediato. Empezó a cancelar los fines de semana en mi casa. Me dijo que estaba ocupado más de lo usual. Pero la parte más extraña, él se veía culpable cada vez que me veía. No enojado, culpable. Lo mantuve para mí mismo. Una noche, le pregunté si algo le estaba molestando. Miró su plato de la cena durante casi 10 segundos antes de decir, «Mamá dice que las cosas son complicadas». Esa frase me molestó más que si hubiera gritado. Una semana después, los servicios de protección al niño aparecieron en mi puerta. Queja anónima, posible abuso emocional. La mujer que me entrevistaba parecía incómoda todo el tiempo, como si ya sospechara que algo no cuadraba. Aún así, se presentó un informe. Y 3 días después de eso, Ethan de repente afirmó que yo lo había empujado durante una discusión en mi garaje. Solo había un problema. Esa discusión nunca sucedió. La acusación se extendió más rápido de lo que esperaba. Para la tarde siguiente, el entrenador de béisbol de Ethan dejó de devolver mis llamadas. 2 vecinos de repente evitaron el contacto visual cuando salía afuera. Incluso mi hermana llamó preguntando si todo estaba bien en casa. Clare se movió rápido. Demasiado rápido. Presentó una solicitud de custodia de emergencia dentro de las 48 horas de la declaración de Ethan.
Adjuntó fotografías de un moretón en su hombro. Incluyó capturas de pantalla de mensajes de texto que me hacían sonar inestable. El problema era que algunos de esos textos no eran reales. Lo sabía porque yo nunca los envié. Mi abogado también lo notó. La redacción sonaba extraña, demasiado dramática, nada como yo realmente escribía. Pero probar que las capturas de pantalla son falsas no es sencillo en el tribunal, especialmente cuando tu propio hijo respalda la historia. Esa parte fue la que más dolió. No porque creyera que Ethan me odiaba, sino porque cada vez que hablaba se veía aterrorizado después, como si estuviera esperando la reacción de alguien. Luego recordé otro detalle de esa llamada telefónica. Martes. Clare mencionó específicamente el martes. El mismo martes en que Ethan afirmó que yo lo había empujado en el garaje. Revisé mi calendario esa noche tratando de recordar cada minuto de ese día, y de repente algo encajó con tanta fuerza que me hizo sentarme derecho en la cama. El martes por la noche, Ethan ni siquiera estuvo en mi casa. Revisé las cámaras de seguridad primero, no porque dudara de mí mismo, sino porque necesitaba prueba antes de decir nada. La cámara del garaje mostró exactamente lo que recordaba. Una entrada vacía, sin Ethan, sin discusión, nada. El martes por la noche, pasé 3 horas solo reemplazando un calentador de agua en mi sótano mientras un juego de baloncesto sonaba en la radio cerca. La marca de tiempo lo confirmaba. Entonces, ¿por qué diría Ethan que estuvo allí? Esa pregunta me mantuvo despierto casi toda la noche. A la mañana siguiente, pasé conduciendo por el vecindario de Clare antes del trabajo. No estaba planeando nada dramático. Solo quería ver si la camioneta de Ethan estaba afuera antes de la escuela. En cambio, noté a Brent cargando cajas en su SUV. Grandes contenedores de almacenamiento de plástico. También se veía nervioso haciéndolo, revisando constantemente la calle. Algo sobre eso se sintió mal de inmediato. Luego vi uno de los contenedores parcialmente abierto. Dentro había carpetas, capturas de pantalla impresas, fotografías, documentos del tribunal. Seguí conduciendo, pero ahora sabía que esto ya no era caos emocional. Esto era organizado, planeado. Esa noche llamé a un viejo amigo llamado Marcus que trabajaba en forense digital para una compañía de seguros. Le hice una sola pregunta. ¿Qué tan difícil es falsificar capturas de pantalla de mensajes de texto? Se quedó callado por un segundo, luego dijo, fácil. La parte difícil es hacer que sobrevivan a una revisión de expertos. Esa respuesta lo cambió todo para mí. Marcus vino a mi casa la noche siguiente con una laptop y 2 discos duros externos. No perdió tiempo. En menos de 20 minutos, señaló las capturas de pantalla que Clare presentó y dijo en voz baja, «Estas no fueron sacadas de un teléfono real». Sentí que mi estómago se apretaba. Me mostró porque el espaciado de la fuente estaba ligeramente mal. Las burbujas de mensaje tenían niveles de compresión inconsistentes. Una marca de tiempo usaba una versión de formato que no había existido en el modelo de mi teléfono ese año. Cosas pequeñas, pero cosas reales. Alguien construyó estas manualmente, dijo. Luego me miró con cuidado. Necesitas más que esto, Derek. En este momento, todavía es tu palabra contra la de ellos. Yo ya lo sabía. Fue entonces cuando recordé el teléfono de Ethan. Después de la llamada de FaceTime, se había olvidado de borrar algo. Un memo de voz de casi 40 minutos de duración. Al principio pensé que era audio accidental de bolsillo. Mayormente movimiento amortiguado y ruido de televisión. Luego la voz de Clare se volvió clara. Quédate con la historia del garaje. Siguió una larga pausa. Luego Ethan preguntó en voz baja, ¿qué pasa si papá prueba que yo no estuve allí? Brent respondió esa. No lo hará. Y después de la corte, de todos modos, nada de esto importa. Reproducí esa sección 3 veces en silencio. Mis manos realmente empezaron a temblar en la cuarta. No de enojo, sino de la realización. Ellos no estaban tratando de ganar la custodia. Estaban tratando de borrarme completamente. No le dije a Clare sobre la grabación. Tampoco advertí a Ethan. Dejé que la audiencia continuara exactamente como ellos esperaban. Para la segunda fecha en la corte, Clare se veía confiada otra vez. Brent se sentó detrás de ella, fingiendo ser Seporti mientras mi hijo evitaba mirar completamente en mi dirección. Luego el juez preguntó si alguna de las partes tenía evidencia adicional. El abogado de Clare sonrió primero. Creemos que el testimonio ya establece un patrón peligroso. ¿Peligroso? Esa palabra otra vez. Mi abogado me miró con cuidado. Asentí una vez, luego me puse de pie. Solo una pregunta para mi hijo, dije. Ethan finalmente me miró después de casi 2 horas.
Se veía exhausto. Levanté su teléfono lentamente. ¿Te gustaría que la corte escuche lo que fue grabado la noche del martes pasado? El color se drenó del rostro de Clare inmediatamente. Brent se inclinó hacia adelante tan rápido que su silla raspó ruidosamente el piso y Ethan. Ethan se veía aterrorizado. No de mí, sino de ellos. Clare empezó a hablar por encima de todos. Esa grabación era privada. El juez la cortó instantáneamente. Siéntate. Luego se volvió hacia mí. Reprodúcela. La sala del tribunal se volvió completamente silenciosa excepto por el sonido de mi pulgar desbloqueando el archivo. El estática crujió suavemente al principio. Luego la voz de Clare llenó los altavoces. Quédate con la historia del garaje y la taquígrafa de la corte realmente se detuvo de escribir a mitad de la oración. Nadie habló durante varios segundos después de que la grabación terminó. El silencio se sintió más pesado que los gritos. Clare se veía congelada. Brent seguía mirando la mesa como si tal vez negarse a hacer contacto visual lo salvaría de alguna manera. Pero Ethan empezó a llorar casi inmediatamente. No fuerte, llanto silencioso. El tipo que los adolescentes intentan ocultar. Luego finalmente dijo la verdad. Ellos me dijeron que papá se iría para siempre si yo no ayudaba. Clare susurró su nombre suavemente, pero el juez levantó su mano antes de que pudiera continuar. ¿Qué exactamente te pidieron que hicieras? Ethan se limpió la cara con fuerza con la manga. Mamá dijo que papá estaba tratando de alejarme de ellos. Brent dijo que si yo me echaba para atrás, mamá podría perder la casa. Cada palabra hacía que Clare se viera más pequeña. El juez suspendió la corte por menos de 20 minutos. Cuando regresamos, la custodia de emergencia fue denegada. La recomendación de investigación por fraude quedó registrada inmediatamente. Brent recibió la orden de entregar los dispositivos electrónicos conectados a los mensajes falsos, pero honestamente, nada de eso se quedó conmigo más. Lo que recuerdo es a Ethan caminando hacia mí afuera del tribunal, después lentamente, como si no estuviera seguro de que todavía lo quisiera. Luego me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho desde que tenía 10 años. Y por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos.